Muchos años atrás, cuando llegué a simpatizar con la iglesia cristiana, probablemente con Dios, no me había convertido todavía al cristianismo. Aún seguía con mis pecados, con mis traumas, con muchas cosas, pero me atraían ciertas cosas de la iglesia cristiana en que se enseñaban que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, de que Dios puede perdonar cualquier pecado, de que cae mal al prójimo, de que Dios nos ama, que a pesar de que somos pecadores nos puede amar, etc. Y muchas cuestiones también que me atraían a la iglesia, simpatizaba con ella. Pero habían cosas que yo trataba a veces de no entrar en su profundidad con Dios y trataba de no ingresar y comprometerme como tal. Y es que encontré en la iglesia lo que probablemente huí de otra religión. Y encontré en la iglesia, en muchas maneras, jerarquías. Encontré que hay que rendir tributo a cierta organización o ciertas personas. Por lo tanto, eso hacía que no me quiera ingresar todavía en medio de una iglesia o congregación por muchos años. Por ahí un retiro, por ahí algún tipo de conferencia, por ahí algún tipo de conversación con alguien. Pero ingresar a una iglesia cristiana para mí fue al principio terrible por el hecho de querer huir cosas por las cuales encontré en medio de una iglesia como tal. Y en Corinto, este último capítulo que estamos viendo, capítulo 16, después de algunas semanas en toda esta serie, este es el último que estamos viendo. Y hemos encontrado algunos rasgos de la iglesia del siglo I que no tienen nada que ver con la iglesia probablemente de este siglo. Y una de las cosas que nos enseña Pablo es muy importante. Y es que Pablo, siendo un amante de Dios, comprometido con el Señor, se encuentra con una iglesia completamente dividida. Una iglesia que tenía este negocio de incluir inclusive el paganismo dentro de sus enseñanzas. En la iglesia de Corinto había esta mezcla de entre los que eran cristianos, los que eran discípulos de Jesús, y aquellos que amaban también a dioses paganos, a judíos, griegos, egipcios, etc. Y una mezcolanza entre todo, y eso se quería instaurar en la iglesia. Y esa predicación ya no era Cristo solamente, ya era un poco de Cristo y un poquito de mundo también, como probablemente pase hoy todavía. Y Pablo siempre fue frontal. Pablo siempre en las cartas que leímos las últimas semanas, Pablo fue frontal siempre. Pablo siempre exhortó, amonestó y dijo, es Cristo y nada más. Y amonestó en cuanto al amor, amonestó en cuanto al tema financiero, amonestó en tema de cuán divididos están. Por lo tanto, esta iglesia presentaba cierto rechazo u oposición hacia este hombre llamado Pablo en múltiples oportunidades. Pero a pesar de eso, Pablo, en la gracia que Dios le había entregado, estaba completamente determinado y creía que esta iglesia, a pesar de la mezcla, a pesar de estar dividida, aún había gracia para esta iglesia en Corinto. Y por eso Pablo, y esta frase me gusta mucho, es que Pablo ama a esta comunidad, la escribe así. Y creo que implícitamente puedo entender lo que Pablo, mientras escribía, inspirado por Dios, estaba, yo creo que en oración y mucho ruego para escribirles. Y probablemente alguna lágrima cruzó por sus mejillas, porque ama a esta comunidad a pesar del descuido, a pesar del desprecio que han tenido hacia él. A pesar de eso, esa es una iglesia, creo yo, que se puede como notar como atractiva. Un pastor que esté involucrado, ¿saben quiénes? En las personas más que en las estructuras o más que en las organizaciones. Pablo, por ejemplo, y lo resume así Corintio, tenía amor hacia ellos en Cristo Jesús y no amor frente a otro tipo de inspiración. Pablo no está inspirado en la gente por su bolsillo. Pablo no estaba interesado en la gente de Corintio por cuánto podrían promocionar su ministerio personal. No estaba interesado en Corinto para saber cuántos activos podría acumular en su patrimonio. No estaba interesado en ellos que lo mantenga. Inclusive hablamos aquí de eso una vez, me tocó hablar de eso. No estaba interesado que Corinto lo mantenga. Lo único interesado de este hombre Pablo es que esta congregación conozca a Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida. Y que no trate de competir más con los principios de este mundo. Porque solamente hay un evangelio, hay un solo Dios y hay una sola verdad. Y esta es la de Jesucristo. Amén, ¿me sigue, verdad? Amén. Muy bien, gracias, bien.
Por si acaso, feliz es el niño también a todos. ¿Eh? Bien, muy bien. A la salida andamos en El Dorado. Vamos a ir a Mr. Joy, no mentira. Y su interés en la gente era amar a la gente por Cristo, que conozca a Cristo. Y de pronto me lleva a mí una anécdota interesante, porque esto se ve muchísimo en el día de hoy, mis amigos. Hace unos años yo hice un curso de misionero en Costa Rica. Estuve un tiempo allá, fui algunas veces. Y uno de que son mis mentores alguna vez en la vida es un norteamericano. Él es tercera edad, ya es mayor, es abuelo, ha sido pastor, ha sido escritor, ha hecho devocionales. Y él se dedica a esto, se dedica a enseñar la cronología de Jesús en la Biblia. Y lo trata de dar a compartir gratuitamente a las iglesias, para que las iglesias puedan compartir de Cristo ahí mismo. Entonces, de una u otra forma, ahí conversando una vez me cuenta, y voy a omitir el nombre de esta otra persona, él se llama Mark, el norteamericano, pero me dice, conocía a un predicador argentino que todos conocen. Y me dice esto que es muy popular en las redes sociales y en todo esto, y él, de una u otra forma, conversando, que lo encontré por cosas de la vida, dice que había visto su contenido de todos sus devocionales y sus estudios que entregaba gratuitamente a las iglesias. A lo que este predicador le dice, Mark, te quiero ofrecer algo. Esto que tienes es maravilloso, es increíble. A lo que de pronto le dice, lo invitó a dar conferencias por todo el mundo. Conmigo vamos a irnos a Europa, a África, Norteamérica, Sudamérica, el Caribe, dando conferencias con todo esto que sabes porque es maravilloso. Y yo pensé, bueno, ¿qué pasó después? Y le pregunto a Mark, bueno, ¿y qué hiciste? Obviamente le dije que no. Era gringo, no le dije, ¿are you crazy? ¿Estás loco? Me dijo, Guido, es una manera de llevar a una iglesia solamente. ¿En qué momento hago discípulos, Guido? Si yo dedico mi vida a hacer conferencias. Y de pronto este hombre de Dios me dio una gran enseñanza, abrió mi cabeza y me dijo, Guido, si yo dedico mi vida a dar conferencias solamente a miles de personas, ¿en qué momento atiendo a un adolescente que tiene lucha con la pornografía? ¿En qué momento yo atiendo a una pareja que está a punto de divorciarse? ¿En qué momento atiendo a una persona completamente rota del alma para poder predicarle únicamente de Cristo? Dios me mandó a hacer discípulos y predicar de Cristo. Esa es la forma de llevar la iglesia y es la forma que lo llevaba Pablo. Por eso el carácter de un siervo, en este caso como Pablo, es ese. Su interés por las personas es únicamente que esta persona conozca de Cristo y nada más. Todo lo demás es responsabilidad suya. Pero nuestro interés, y tratamos, queremos, lo estamos haciendo así en esta iglesia, es que nuestro interés por usted es que usted conozca de Cristo, que usted sea restaurado, que su matrimonio sea restaurado, que usted sea creciendo saludablemente en su comunión con Dios y también con la gente. Que sus emociones lastimadas sean una experiencia que contarles a otros, porque ese es el corazón de la iglesia y es lo que hemos aprendido de Corintios y es lo que Pablo nos ha enviado a hacer. ¿Amén? Amén. Y continúa Pablo en Corintios, dice así, versículo 1 en este capítulo 16. Dice, en cuanto a la colecta, para los creyentes, sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes, el primer día de la semana por si acaso era domingo, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme, no se preocupe, conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, haré cartas de presentación a lo que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Permítanme explicarles este versículo. Número 1, cuando habla de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, iglesia está hablando de iglesias en casa. No es un edificio como este, estructurado de esta forma, algo que con el tiempo se vino dando, pero en ese momento cuando éramos iglesias era en casas y con familias. Por lo tanto, la iglesia del siglo I siempre fueron familias extendidas dentro de la iglesia. Habían padres, hermanos como tal, pero los hermanos de la iglesia era una familia extendida. Y la necesidad de la iglesia no era una necesidad como la que tenemos ahora, de la luz, del foco, de los instrumentos, que está muy bien. Pero en ese momento la necesidad era de hambre. Es decir, si mi familia extendida no tiene para comer, entonces vamos a ayudarles económicamente. ¿Ok? Como un día vimos aquí, cada uno puede hacerlo voluntaria y generosamente.
Y en este momento Pablo dijo eso, según como dice Hechos 2 en Casas de Iglesia. Hechos 2 dice que compartían todos sus bienes con alegría y sencillez de corazón, dándoselos generosamente a los más necesitados. Esto se aplica aquí, en este caso, en este versículo, quienes en esta familia pasaban hambre. La iglesia levanta una colecta cuando hay una necesidad fehaciente que debe ser cubierta, en este caso, el hambre. La iglesia se reunía los domingos en las casas. Pablo le recomienda que así sea el día, cada quien aporte con su generosidad. Pablo expresa que la ofrenda es proporcional a lo que haya ganado según haya prosperado, porque obviamente dentro del cristianismo, de la iglesia del siglo I, no habían personas prósperas también, todas eran prósperas, sino que también habían esclavos, había gente pobre, por lo tanto a ellos no se les pedía en este caso. Continúa, dice, cabe recalcar que no era una colecta sacrificial, es decir, no era deja de pagar los impuestos, deja de llevar comida a tu casa. Quiere decir que si tenías la posibilidad, podías presupuestar algo para poder darle a los más necesitados. Pablo no lo pedía para él, pedía para las iglesias que estaban pasando hambre en un contexto en ese momento. Y por último, Pablo hace esta parte de recoger poco a poco. Para él significaba en su contabilidad mental probablemente en que se recogía un poquito más en vez de recoger una sola vez. Y aparte de eso, existe un concepto de rendición de cuentas en ese momento en Corintios. Pablo lo trataba de esta manera. ¿Por qué? Porque al final estaba este protocolo de, ok, aquí está el dinero, ¿quién lo va a llevar? Y certificar que el dinero se entregó en dicho lugar con dicha persona. Y también porque en ese momento no eran billetes, no había transferencias bancarias, ¿verdad? Eran monedas, por lo tanto pesaban, así que había que llevarlos en una funda, un cofre, por lo cual tenían que llevarlo algunas personas. Y también pasaba lo que también lamentablemente pasa hoy. Había que ir en grupo, probablemente los más fuertes y valientes, porque en el camino le podían robar. Así que el choreo no solamente pasa hoy, pasaba en esa época también, por si acaso. Versículo 5, por favor. Dice, después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región e iré a verlos. A pesar de la oposición, a pesar del rechazo que tenía Corintio frente a Pablo, él tomó una decisión. Voy a ir a verlos. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo. Durísimo para este hombre de Dios valiente. Porque no solamente era un tema de división. Ya habían líderes en Corinto, en esta iglesia, en la cual ya habían instaurado ciertas corrientes mundanas, ciertos principios mundanos. Entonces ir allá, ir un tiempo, significaba que Pablo tenía que enfrentar a los supuestos líderes de esta iglesia. A enfrentarlos y decirle, a ver, esta no es la enseñanza apostólica del Señor. Esto no es de Dios y esto sí es de Dios. Esto suena un poquito más enfocado al hombre que a Cristo. ¿Sabes qué? Creo que te estás llenando los bolsillos en vez de llenarte de almas, principalmente. Es algún tiempo ahora para sencillamente corregir ciertas cosas que en Corintios había necesidad de corregir. Y es posible que me quede con ustedes un tiempo para que me ayuden a seguir el viaje donde quiera que vaya. Y este tiempo es importante. Sigue el versículo siguiente. No quiero permanecer solamente de paso, más bien permanecer algún tiempo con ustedes. Si Dios les permite, me quedaré en Éfeso. Pablo escribe esta carta, por si acaso, en Éfeso, hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz. Acuérdense que Pablo estuvo en Éfeso, estuvo con Loida, que es la abuela de Timoteo, no me acuerdo la mamá de Timoteo cómo se llama, Timoteo también, quien también instauró ahí, por supuesto, una iglesia. Y a pesar de que hay muchos en mi contra, acuérdense, Pablo tenía oposición, Pablo tenía gente que lo rechazaba, gente en contra de sus principios cristianos inclusive. Pero a pesar de eso, el amor de un pastor que no da por sentado de que esta persona no puede seguir su vida sin Cristo. Por eso es la idea de que no se rinde. Si Dios no se rinde conmigo, tampoco nos rendimos con usted. Queremos seguir compartiéndole de Cristo hasta que usted pueda abrir sus ojos y el Espíritu Santo le convenza de que la única verdad es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y la intención de quedarse ahí motivará a subsanar algunos temas que habría que corregir en esta iglesia de Corintio. Ciertas cosas torcidas en su enseñanza había que corregir en Corinto en ese momento y Pablo está dispuesto a visitarla para corregir. Haz de cuenta esto y no me crucifique. Pero haz de cuenta que Pablo visite la iglesia del siglo XXI ahora. ¿Qué sorpresa se puede encontrar? Capaz que llega a una iglesia donde hay 10,000 personas. Entre y encuentre un salvaje con un micrófono, hablando en inglés y a veces en español, que dice, yo me enojé con Dios porque veo cómo los impíos
prosperan. ¿Dónde están mis millones? Yo creo que Pablo agarra una espada y le corta la cabeza. Y en ese momento, de pronto va a escuchar enseñanzas que no tienen nada que ver con Cristo. Que la iglesia se ha mezclado, que lo que él estaba tratando de batallar en Corinto probablemente se ha instaurado hoy en la iglesia de este siglo. Donde esta ideología woke, que hemos hablado muchas semanas, ha ingresado ya a la iglesia. Donde el primero es el pastor y el pastor es lo máximo, es Dios y le sigue el pastor. Perdónenme, así no funciona la iglesia del Señor. Porque la iglesia del Señor, mis amigos, quien se para aquí al frente no es menos quien está afuera abriendo la puerta, por si acaso. Ni el que toca la batería es mayor al que está aquí bautizando. Ni el que toca el piano es mayor que quien está arriba en audio. En la iglesia del Señor, primero es Cristo y lo demás después, hermano. No hay jerarquías en la iglesia. No es una organización con fines de lucro. Es una organización, sí, con fines de salvación. Que usted sea salvo. Amén. Amén. Y Pablo continúa. Versículo 16. Timoteo. Pablo no era omnipresente como es el Señor. Por lo tanto, él tenía que armar su equipo pastoral, apostólico, para enviar a las iglesias y poder supervisarlas, acompañarlas, ver que hay que corregir, orar por ellos, cuidarlos espiritualmente. Y uno de estos era Timoteo. Timoteo, Apolos, Tito, no Tito Campos, Tito, Tito. Dice, si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Atente con eso. Por lo tanto, que nadie lo menosprecie. Qué difícil tuvo que ser esta comunidad para que la persona que Pablo está enviando les pida por favor que no lo traten mal, que no lo menosprecien por ser un muchacho. Probablemente Timoteo era un muchacho, usado por Dios y preparado por Pablo. Tremendo. Pero para que nadie lo menosprecie, tuvo que ser una iglesia muy complicada. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos en Éfeso, como le comentaba. Y Pablo hace esta mención especial, como decía, como equipo apostólico, sencillamente pidiendo paz y comodidad. Trátenlo bien, por favor. Haz de cuenta que, ejemplo, ¿no? ¿Quién está aquí en Casas Iglesia? Por ejemplo, Casa Iglesia, muy bien. Al final puede pedir información al respecto si desea. Pero haz de cuenta que está aquí la Casa Iglesia, levanten la mano, la Casa Iglesia de Erika, por ejemplo, ya. Y le digo a Erika, por favor, te lo suplico. Mira, el viernes va a ir Tito Campos a predicar la palabra y va a cuidar de ustedes, quiero orar por ustedes. No le entreguen nada, él va por su cuenta, pero por favor trátenlo bien. No lo menos, yo sé que se demora 3 horas hablando, pero por favor, no le digan nada. Qué difícil tiene que ser una iglesia, una comunidad como tal para pedirles por favor que traten bien a alguien. En la iglesia del Señor, esta división, pasa esto. Cuando la iglesia se divide y Cristo no es el centro y el vínculo perfecto no es el amor, el trato de la gente es completamente secundario. Es malo, es complejo. Hay divisiones, hay chisme, hay murmuración y es lo que pasaba en Corinto. Perdóneme, pero en mi propia humanidad yo creería que yo no hubiera continuado obrando en esta iglesia. En mi imperfección. Tal vez Dios me ha motivado en su momento, guiado a hacerlo. Pero Pablo entendía bien la gracia más de lo que yo la entiendo. De que esta iglesia, a pesar de la división, a pesar de su maltrato con las personas, la iglesia todavía tenía gracia de Dios para poder restaurarse y levantarse como Dios así lo quería. Y la iglesia de este siglo también. Es la iglesia nuestra. Nosotros, nuestras casas de iglesia, tenemos la gracia de Dios todavía para levantarnos, restaurarnos y volver al Señor, como tiene que ser. Y continúa el versículo 12, y dice así, en cuanto a nuestro hermano Apolos, mira esto, le rogué encarecidamente, por favor Apolos, te lo suplico, en una compañía de otros hermanos, ni siquiera solo, les hicieron una visita. ¿Qué dice? No quiso ir de ninguna manera Apolos. ¿Por qué? Porque sabía lo complicado que era esta iglesia, pero Pablo comprendía que la gracia todavía estaba disponible para Corinto. Y dice, pues le hará cuando se le presente alguna oportunidad.
Timoteo tiene una misión importante, es confirmar esta enseñanza apostólica y los temas propios de esta carta a los Corintios, que esto fue básicamente el centro de esta carta. Y le rogó a Apolos que vaya, sin embargo él no quiso ir. Qué difícil sería eso. Difícil, es complicado. ¿Sabes qué? Te pediré que vayas a una iglesia en Miami, suena bien, donde van 1,000 personas, 10,000 personas por culto, pero todo es una piedra de plata, todo es tembleque y se caen al piso, todo es juicio porque vas con la camiseta de tu equipo de fútbol, juicio porque vas con gorra, juicio porque eres tatuado, juicio porque vas con pelo largo, juicio porque vas con pantalón corto. Quiero que vayas allá y digas la verdad. Apolos no quería ir porque sabía que iba a ser menospreciado, iba a ser rechazado y opuesto como fue también con Pablo. Y obviamente siendo seres humanos también sus emociones pueden ser afectadas como también nosotros. 1 Corintios 13, continúa, es así. Y me encanta esta parte, Pablo, y comienza a ser mucho más directo. Y dice, manténganse alerta. Y creo que es para usted y para mí también hoy. Y alerta tiene que ver muchísimo con el tema de la filosofía de este mundo. Para los corintios, como les decía, y lo hemos visto por algunas semanas, los corintios inclusive habían tergiversado el mensaje del amor, por eso 1 Corintios 13, había inclusive tergiversado también la parte del servicio entre las personas. Por eso Pablo habla de los dones, y Tito lo habló aquí también al respecto. Inclusive el tema de dinero, el tema de finanzas, tema de familia inclusive. Por lo tanto, para Pablo era importante que se mantengan alertas. Pónganse alertas, porque no todo lo que suena parece cristiano. Pónganse alertas porque parece cristocéntrico, pero no lo es. Parece más humanismo. Parece más de tú puedes lograrlo todo por ti mismo. Y puedes tomar tus propias decisiones, pero el principio de Cristo no es ese. El principio de Cristo es, apartado de Él, no puedo hacer nada. Ese es el principio del Señor. Manténgase alerta. No es verdad, no soy un campeón, soy lo máximo. Nadie me puede ganar a mí, la verdad es que no. Soy un ser depravado, con un corazón lleno de maldad, que necesito un Salvador. Y no puedo hacer nada sin Él en esta vida. Manténgase alerta, dice Pablo. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes y hagan todo con amor. Algo muy importante y es permanecer en la fe en el Evangelio. Permanecer en la fe en este Evangelio que el Señor nos mostró, que nos muestra todavía, de que nuestros pecados no son perdonados y que no existe nada más valioso en nuestra vida que la gracia que Dios nos ha entregado. Y esta fe en Jesucristo, única en Jesucristo, es la que nos llevará juntamente a todos a la eternidad, al paraíso con Él. Y esta parte es interesante, porque al final usted y yo vivimos en este mundo caído. Usted y yo vivimos en este mundo lleno de dolor, lleno de enfermedades, probablemente de malas noticias. Pero déjenme decirle algo, amigos. Yo creo en el nombre de Dios y le ruego a Dios por su vida y por la mía también y por mi familia una fe inquebrantable en el Señor. ¿Sabe qué? En Casa Iglesia hemos visto algunos estudios, Gálatas, por ahí Filipenses, y estudiando, la gente opinando, es muy lindo, la verdad, un tema muy precioso. Estudiando las Escrituras, nos dimos cuenta de algo, y Pablo escribe también estas cartas a Gálatas y obviamente a Filipenses. Pablo se encontraba en una de esas cartas en la cárcel de Roma, esperando un juicio para ser asesinado, decapitado, le habían capturado en este caso los romanos, y estaba escribiendo esta carta en Roma. Y de pronto, obviamente, en una cárcel, no creo que sea como las cárceles de hoy, pues no, que tienen celulares, tienen teléfonos, tienen televisores, PlayStation, no. Probablemente estaba en absoluta oscuridad, sin nada de recursos, solo, frío, hambre, humedad y la burla de los romanos sin cesar. Por lo tanto, para este hombre de Dios, y entendimos en estas cartas que él siempre dice unas palabras: alégrense en el Señor. Alégrense, va a escuchar. Cuando usted lee la palabra de Dios en las cartas de Pablo, siempre va a escuchar, va a leer, las palabras que dice alégrense. Y en esta carta, en medio de la cárcel, dice alégrense. Pero espérate un ratito. ¿Cómo puedes pedirme que me alegre si tu vida está perennemente en un juicio para ser asesinado? ¿Cómo puedes pedirme que me alegre, Pablo, si estoy pasándola mal? Pero lo que me da a entender Pablo es que él estaba pasándola peor. Pero su fe inquebrantable lo hace alegrarse a pesar de lo que pasa exteriormente. Sabe que su vida depende de Dios. Y es más, en Filipenses dice también, doy un contexto en este caso,
Ya me fui para Filipenses. Dice este contexto inclusive que, ¿sabes qué? Si me voy con Cristo, mucho mejor. Pero tal vez Dios me quiera con ustedes todavía. Y por eso Pablo dice estas palabras y viene un versículo que creo yo, usted lo conoce. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una fe inquebrantable en la cual deberíamos temer del Señor. Siguiente dice, ser valientes en la vivencia del Evangelio pese a las oposiciones, claro que sí. Y convenciones sociales del culto y contexto de Corintios, por supuesto. Hay que ser valientes para ser cristiano. Y por ese momento tenemos oposiciones, por supuesto. De los corintios, de los judíos, de los egipcios, de los griegos, por supuesto. Contrasta completamente la filosofía del mundo con la de Cristo. Igual nosotros también podemos ser valientes. ¿En qué tenemos que ser valientes nosotros? Probablemente en nuestros celulares, en nuestros grupales de WhatsApp, los hombres ingresan videos XXX que no tenemos nada que ver nunca. Hay que ser valientes para salirse de esos grupos también y no dañar mis ojos. Hay que ser valientes para saber decir que no, algo que no me conviene, a pesar de que probablemente hay que personas no les guste que diga que no. Tal vez tengo necesidades, pero en mi mesa encuentro recursos para poder satisfacer esas necesidades. Pero esos recursos son por izquierda, no son honestos. Tengo que saber decir que no. Ser valiente también define cómo dependo de Dios, aún también en lo más profundo de mi alma y mi corazón. De que tal vez quiero hacer lo malo, y tal vez esto probablemente me dé solución a mis problemas. Pero soy tan valiente en Dios que mejor digo, no, porque dependo de Dios. Estoy en el hueco de su mano. Soy su hijo. Y primero busco el reino y todo lo demás será añadido. ¿Amén o no? Amén. Y al final, describe esta parte también como amor incondicional que debe reinar en nuestros corazones. Por eso le decía que la iglesia, principal motor, siempre va a ser el vínculo perfecto que declara la Escritura, que es el amor. Es lo que hace que usted y yo nos amemos unos a otros. Y como Jesús también dijo, si ustedes se aman unos a otros, conocerán que son mis discípulos. La gente sabrá que esto funciona. Si nos amamos de verdad, la gente sabrá que el cristianismo es real, que no hay hipocresía de por medio. Yo he escuchado, tal vez usted ha escuchado muchas veces, ¿no? De que no va a la iglesia porque ahí va puro hipócrita, ¿verdad? ¿Ha escuchado? Dígame sí. Muchas veces, ¿verdad? Pero la verdad es que la iglesia es gente rota, ¿o no? Todos llegamos rotos a la iglesia. Todos llegamos con nuestros traumas, con nuestras heridas emocionales, con nuestros cuestionamientos al respecto de Dios, de la Biblia, del cristianismo, del futuro, de la vida, de los dinosaurios, de Adán y Eva, de todo. Pero al final, algo que probablemente nos hizo caer a nosotros. No entiendo cómo latito. Habla en griego, en hebreo, y me hace... Pero lo que me hizo quedar fue el amor de la gente. Y eso es lo que debemos demostrar nosotros. El amor incondicional que nos ha entregado el Señor a nosotros, también deberíamos entregárselo ¿a quiénes? A las personas. Que eso reine en mi vida. Ya no el odio, no el resentimiento, no el interés por algo que no tiene nada que ver, sino únicamente el vínculo perfecto del amor. Amén. Continúa Corintios y dice así. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Continúa, dice, me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico. Buenos nombres para poner a los hijos, ¿verdad? Imagínense, Guido Fortunato, el primer hijo varón. Y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes, tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Y otra vez, estas personas, parte de su equipo apostólico de Pablo. Y le pide a Corintios, por favor, trátenlos bien. Trabajan conmigo en este arduo trabajo. Han sacrificado, han sudado también. Han pasado noches en vela, se han preparado, han puesto tal vez de sus recursos propios. Por favor, trátenlos bien. Siguiente, por favor.
Siguiente. Gracias. Y Pablo comienza a dar saludos finales. Comienza a aterrizar y da ciertas perlas también que quisiera las a conocer hoy. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Algo importante. Pablo tenía este llamado de parte de Dios de instituir iglesias, fundar iglesias en algunas regiones. África, Asia, Europa, etc. Y Pablo era este puente de personas. Entonces, estuve en Éfeso un tiempo, estuve en Filipos, Galacia, Colosas, Roma, etc. Y fundó iglesias. Y era este puente. Él enviaba a otras personas, enviaba gente apostólica que iba para allá, para poder supervisarlas, cuidarlas y hacer esta conexión entre otras personas. Por eso es que en Asia había unas personas y acá había otra en Corinto, lejana. Les mandan saludos. ¿De cómo pues? Porque eran hermanos en la fe, básicamente. Y continúa, versículo 16, dice, Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúnen en la casa de ellos. Haz de cuenta que es una pareja de esposos que tienen una casa iglesia, que ellos propusieron sus recursos para que otras personas puedan conocer de Cristo en ella. Era gente bendecida, gente que había determinado, ¿sabes qué? Tal día de la semana o tales días de la semana vamos a permitir que las personas vengan acá contra todo riesgo y contra toda oposición para que puedan descubrir quién es Cristo como Señor y Salvador. Es lo que estamos haciendo también en Casa Iglesia. Hace unas semanas, muy linda, una pareja muy amiga, me decía, Guido, queremos que nuestra casa ponerla a disposición para una casa iglesia. Habrán personas que puedan participar. Y bueno, las cosas se dieron, Dios es perfecto, Dios es bueno. Y una pareja de esposos que se ha preparado durante ya algún tiempo están en esta casa iglesia enseñando junto con otros jóvenes todos los martes 8 de la noche, no le hago propaganda, ¿no? Todos los martes a las 8 de la noche, aprendiendo de Cristo, la doctrina de Cristo. Eso se trata, es lo que básicamente tratamos de hacer también. Todos los hermanos le mandan saludos, vínculos sencillamente entre hermanos en la fe. Porque da cuenta que usted y yo, si aceptamos a Cristo, somos hermanos en la fe, somos una familia extendida. Nunca se olvide esto, por favor. Y esta parte es interesante. Salúdense a otros con un beso santo. En otra versión de la Biblia, Reina Valera dice ósculo santo, por si acaso. Pero beso santo no lo inventaron los argentinos, por si acaso. Lo inventaron los judíos. Los judíos tenían esta tradición de infundir respeto, cordialidad, honra a otra persona cuando saludaban o se daban un beso, no un pico, un beso en la mejilla, por si acaso, un beso en la mejilla. Obviamente usted y yo estamos en otro contexto cultural, ¿verdad? Si no un hombre, mi amor, aguanta, pero le digo, me vas a dar un beso. Un apretón de manos, un fuerte abrazo, hasta ahí nomás. En nuestro contexto cultural es diferente, ¿verdad? Entre mujeres, hombres y mujeres sí se puede dar, pero hombres y hombres es complicado, ¿no? Pero siempre hay personas, les cuento esta historia, siempre hay personas que se toman al pie de la letra de las cosas. Y cuento de esto porque él me autorizó a hacerlo, lo he contado algunas veces. Y había un pastor hace años, también mayorcito, y decía, pero amaba a la gente, y nos veía a nosotros muchachos, éramos amigos, un grupo de amigos muchachos, seremos a Dios con él, nos encontramos en ciertos lugares, y decía, mijito, Dios te bendiga. Y tenía una bocota y hacía esto, nos succionaba el cachete, le decíamos chorro de baba, porque nos dejaba babeando aquí en el cachete. Ósculo santo para todos mis hermanos. Yo decía, ahí viene el pastor, no, me va a besuquear. Lo llamamos Alejito, la verdad. Un día un amigo se portó varonilmente y dijo, pastor, no me gusta que me bese, ya deje de besarme. Y lo llevamos 1 kilómetro y le decimos con la mano nomás para que no se acerque. Eso pasaba, pero para los judíos es una expresión de aceptarse mutuamente para ellos. Ahora hoy por hoy un abrazo, una palabra de afirmación es suficiente. Si lo quiere hacer, otra cosa. Pero otra palabra de aprobación es suficiente para nuestros hermanos en la iglesia. Eso pasaba en la iglesia de Corintios frente a una tradición judía. Y continúa Pablo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Y otra vez creo que implícitamente Pablo está diciendo, yo esto lo escribí bajo una completa inspiración y temor de Dios. No es algo que se me ocurrió esta mañana. Algo que lo he meditado frente a Dios. Algo que lo he hecho probablemente frente a oraciones y ruego. Frente a mucha preocupación y urgencia. Y por qué no, tal vez algunas lágrimas. Lo escribo por mí mismo, por amor y gracia hacia ustedes. Y continúa y dice, si alguno no ama al Señor, queda bajo maldición. Maranata. Maranata quiere decir, el Señor viene pronto.
Y esta parte es interesante porque les recuerda el resultado de rechazar a Jesús, que este es rechazar la enseñanza de Cristo y rechazar la gracia y vivir en su maldición propia, construida por nosotros mismos, que nos lleva a perdición. Básicamente, rechazo a Cristo, rechazo el Evangelio, sigo con mi corazón herido, sigo con mis heridas lastimadas, con mi corazón de mis emociones lastimadas, sigo con mi matrimonio pendiendo de un hilo, sigo con mis traumas de niñez, sigo no creyendo en Cristo, creyendo en cualquier cosa. Por lo tanto, Pablo dice, ¿sabes qué? Si no crees en el Señor, lamentablemente tendrás estas consecuencias muy dolorosas en este mundo caído y difícil de transitar, estrecho como lo hemos conocido. Y Pablo continúa y dice que la gracia, diga conmigo la gracia del Señor Jesús sea con ustedes, porque esta carta es de pura gracia. Y desde el principio yo no escribiría ni sticker de WhatsApp le mandaría a Corinto. Si me rechazan y se oponen tanto, no entiendo tanto la gracia como Pablo la entendió. Y Pablo la entendió sobremanera. Esta iglesia merece aún la gracia. Usted y yo merecemos la gracia. Pero si yo pequé, merece la gracia. Pero yo no saben lo que me metí, los pecados que tengo. Usted merece la gracia. El otro día un chico me comentaba, me decía, estamos en una consejería, me decía, es que yo tengo miedo de contarte lo que yo he vivido. ¿Por qué? Le dije, porque te vas a espantar en las cosas que te quiero contar. Le digo, bueno, tal vez sí, le dije, no sé. Pero algo importante, yo quiero escucharte con gracia de Dios, porque con gracia a mí también me escucharon. Yo también he sido miserable, yo también he sido malo, también he tenido cosas por las cuales arrepentirme y por supuesto modificar, restaurar en mi vida. Permíteme escucharte con gracia, porque la iglesia hace eso, gracia disponible para todos. Dígale que está a su lado, hay gracia para ti también. No gracias, gracias. Continúa y dice Pablo, y esto es el carácter de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, el carácter de un hombre que ha sido un corazón restaurado. Pablo fue un perseguidor de cristianos, lo sabía, ¿verdad? Antes llamado Saulo. Y en el camino a Damasco se le apareció el Señor y fue llamado como apóstol de Cristo a predicar a los gentiles, ¿cierto? Acuérdese de esto, ama a estas personas. Dios, es posible que Dios haga extraordinario en nuestros corazones, que lo que odiábamos, lo que no entendíamos, logremos amar. Y lo que nos cause placer y que verdad está mal, lo podamos aborrecer. Ese es el convencimiento del Espíritu Santo en nosotros. Para que Pablo diga, los amo a todos ustedes. Pablo tenía experiencia en asesinatos, pero ya no. Él se sacrificaba por la gente. Los amo. A pesar del rechazo, a pesar de la oposición, a pesar de dudar a ver si reciben a mis amigos o no, los amo. Los amo con todo el corazón y los amo en Cristo Jesús. No estoy interesado en ustedes, en otra cosa más, que no sea que ustedes conozcan a Cristo. Esa es la iglesia de este siglo que debería ser restaurada. Que la gente conozca de Cristo y debe ser nuestro primer interés. Todo lo demás llega después. Y el carácter de Jesús se ve reflejado en este hombre. Amar a la gente a pesar de las dificultades. Y la gracia se sobrepone ante cualquier adversidad. ¿Qué ejemplo nos queda como iglesia? ¿Qué ejemplo nos queda como iglesia nosotros? Debemos amar a la gente, amar a Cristo, pero sobre todas las cosas, esta prioridad que usted conozca del Señor y sea restaurado únicamente por Él. Esa es nuestra prioridad, amigos. Esta es la iglesia de Cristo y la que estamos caminando todos los días. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, por favor. Algo importante. Quisiera que ore conmigo por algo importante. Tenemos un amigo en esta iglesia. La está pasando muy mal. Él ha luchado por algunos años con una leucemia. Se ha ido recuperando. Lamentablemente esta leucemia volvió a tocar su vida hace algunas semanas. Él tiene 15 años. Solamente 15 años con toda una vida por delante, imagínense. Su nombre es Josué. Pertenece a esta comunidad, sirve en esta comunidad. Hoy por hoy está en Colombia, está en un tratamiento en Colombia. Yo no me quiero imaginar el dolor de su familia, Dios mío santo.
esta adversidad muy dura en la cual creo yo que en el nombre de Jesús la iglesia se haga presente de una manera cálida como tiene que ser. Si los conoce, escríbalo. Ore por ellos todos los días y desee fuertemente la voluntad de Dios, su recuperación en esta persona. Pero aparte del desafío económico, una casa iglesia de Raquel y Jorge Morales han determinado vender unas rifas para ayudarlos en su tratamiento en Colombia, que es costoso, obviamente. Y de una vez por todas, decir que la leucemia quedó atrás. Oremos por eso. Y oremos por apoyarlos también. Y en la parte de afuera, en información, en el counter de información, habrá unas personas que tendrán unas rifas. Si usted va a retirar sus niños también en la escuela dominical, Luli de Fasaña también tiene unas rifas. Usted puede también pedirle a ella las rifas que usted pueda, cuesta $5 y cada una de ellas son para beneficio económico de Josué. Y oramos por él. ¿Le parece? Ore conmigo, por favor. Padre Celestial, gracias por esta mañana preciosa, por guiarnos a ti siempre, Señor. Padre, hay gracia todavía para con nosotros, Señor, y nos amas con amor eterno. Permítenos ser esta iglesia del siglo I, que el vínculo perfecto siempre sea el amor, Señor. Que nuestro principal motor, Dios, seas tú y que la gente te conozca. Te lo rogamos así en el nombre del Señor. Padre, ponemos en tus manos la vida de Josué. Padre, por favor, levántalo. Confirma un propósito en su vida, muéstrale un propósito en su vida, la de él y la de su familia, Dios. Por favor, te lo pedimos, que esta familia tenga fortaleza de parte tuya, Señor. Que encuentre, Señor, tu esperanza, que encuentre tu luz, tu verdad y tu Espíritu Santo los guiándolos siempre, Dios. Por favor, recupera a Josué y tráelo pronto a casa, Dios. Que lo recibimos con los brazos abiertos, papá. Y permítenos ser generosos con él, aún también en tiempo y en oración, Señor. Padre, tuyo es el reino, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a todos. Dios les bendiga.